Muy buenas noches, traders, les saludamos con mucho gusto una vez más. El día de hoy estamos aquí reunidos para ver el video análisis de una de nuestras señales de la semana. Esta fue la señal que se envió como señal gratuita en nuestro canal de Telegram. Todos ustedes que sean miembros del canal de Telegram la deberían de haber visto enviada. Eso fue el 10 de enero, es decir, el martes de esta semana. Se envió con estos niveles, que son los mismos niveles que se ven representados aquí en nuestra gráfica en TradingView. Teníamos un objetivo relativamente alto para la gráfica. Esto solamente antes de entrar a mucho más detalle. Esto es porque hemos visto movimientos muy grandes en GBP JPY últimamente. Aquí los verán, en un momento nos pondremos a explicarlos un poco más, pero no quisimos descartar la posibilidad de una caída fuerte como se han visto. En este caso no fue la situación, es decir, no tuvimos una caída de 300 pips como lo tenía considerado nuestro take profit, pero sí tuvimos una caída considerable con ganancias muy buenas. Regresando a nuestro canal gratuito, vemos aquí que se envió la señal el 10 de enero a las 7:43 am. Les dimos un par de actualizaciones. El caso es que para el día 12 de enero de este año ya teníamos la señal corriendo con una excelente ganancia. En este caso aquí les dimos la actualización cuando estaba en los 123 pips, 125. Y eventualmente dimos la indicación de cerrar la señal con 120 pips de ganancia. Entonces fue una operación de 2 días con 3 horas. Y en este periodo de tiempo nos ganamos 120 pips. De hecho, como podían ver ahí en el canal, se cerró el día 12, es decir, el jueves. Y si nos acercamos un poco, pueden ver que de hecho fue el cierre alrededor de esta vela, más o menos. Entre estas dos velas fue que nosotros dimos el cierre. Y desde entonces, de hecho, el precio no se ha movido mucho. Se ha mantenido en una sección lateral. Y ya entraremos entonces a más detalle de qué es lo que esperaríamos a partir de aquí. Pero consideramos que fue un punto de cierre excelente, ya que no malgastamos el tiempo en nuestras cuentas, no dejamos atado nuestro margen. Todo estuvo perfecto, la entrada y el cierre. Podrán ver, solamente antes de entrar a los detalles de la operación, podrán ver que al momento que nosotros entramos fue en el momento que la gráfica estaba tocando esta resistencia, lo cual, como siempre, nos permite tener un stop loss relativamente pequeño. Verán que una operación donde se ganaron 120 pips, teníamos apenas un stop loss de 55 pips. Por lo tanto, muy buena relación riesgo-beneficio, incluso aunque no llegamos a nuestro take profit proyectado. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al análisis. Y para esto, como ustedes saben, nosotros siempre nos gusta ir de lo macro a lo micro. Entonces, comenzamos con nuestra gráfica de un día. En este caso, se ve un poco saturada, ya que cuando nosotros mandamos una señal, comenzamos a monitorearla más de cerca. Y esto nos lleva a señalar algunas tendencias en temporalidades menores que a final de cuentas pueden ser no relevantes cuando estamos viendo el macro. Pero nos podemos deshacer de un par de ellas de momento. Y nos quedamos con esta observación aquí. Las dos cosas más importantes para esta señal son las dos tendencias más prominentes en esta imagen, que son esta de aquí, que es la tendencia bajista, y esta de aquí, que es la tendencia alcista. Como ustedes saben, a nosotros nos gusta operar sobre todo en las zonas de compresión de los mercados. Zonas de compresión nosotros las definimos como estas secciones del precio o del comportamiento del precio, donde vemos que el precio se expande, es decir, tiene movimientos grandes, pero eventualmente llega a un punto donde las tendencias convergen y le dan un área menor para operar. Usualmente estas zonas de compresión tienen una resolución un poco más tardada, es decir que en las zonas donde ya está más comprimido el precio, usualmente vemos un poco más de lateralidad, hasta que después ya tenemos un rompimiento y eventualmente una formación de una tendencia nueva. Pero en esta ocasión tuvimos un rompimiento relativamente rápido. Entonces tuvimos la caída inicial, que de hecho nos tomamos unos cuantos pips de esta caída la semana pasada, pero tuvimos una caída de alrededor de 600-700 pips en
en esta semana. Y eventualmente, cuando el precio estaba descansando sobre la tendencia alcista, sobre la resistencia que forma esta tendencia alcista, es cuando el precio atraviesa la tendencia y, como siempre nos esperamos, vemos aquí un periodo de indecisión. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí, bueno, tengan en cuenta que las velas se distorsionan un poco porque estamos expandiéndolo para que quepa en la pantalla, pero vemos un periodo de indecisión. Tenemos unas cuantas velas que claramente traían el precio a la baja, cierres siempre por abajo. Cuando tuvimos un pullback, tuvimos una bajada todavía más fuerte, por lo tanto toda esta zona la podemos considerar como presión bajista clara. Es hasta que llegamos a nuestra resistencia, aquí, donde comenzamos a ver vela alcista, después vela bajista, luego vela alcista, luego esta vela de indecisión total, que ya saben, es un doji. Básicamente todo es cuerpo, perdón, todo es pabilo. Después vela bajista, que eso ya es dentro de nuestra operación. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos llevó a tomar una posición de venta? Si en al menos la gráfica de un día estamos viendo indecisión total. Para ello vamos a pasar a la gráfica de 2 horas. Vamos a alejarnos un poco más. Y estas son las tendencias que yo les mencionaba. Tenemos 3 tendencias bajistas en juego. O bueno, realmente solamente es una tendencia bajista, pero está formando 3 niveles de resistencia claros, que tenemos marcados aquí. Entonces, solamente para que nos demos un poco de idea de dónde es que se forman estos niveles de resistencia, vamos a pasarnos un poco acá. Y verán que tenemos puntos de anclaje aquí, 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 aquí y aquí. Eso es para la tendencia para la resistencia número 1. Para la resistencia número 2 tenemos puntos de anclaje aquí, 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 aquí y toda esta zona de aquí. Entonces, esos son nuestras primeras 2 niveles de resistencia. Y verán que el tercero es mucho más joven, pero aún así está bien marcado, que sería este de aquí, este de aquí, este de aquí y toda esta zona de acá. Que de hecho toda esta zona que le estamos marcando en la derecha influenció en nuestra operación. Si nos acercamos, veremos una interacción muy interesante con esos niveles de resistencia. Es pocas veces las que se ve algo así, de hecho es algo emocionante tener un ejemplo como este para presentarles. Pero estamos viendo una interacción prácticamente de libro con esas resistencias, lo cual es aval de 2 cosas, y es primero que nada, de la exactitud de nuestro análisis. Entonces, por un lado estamos muy orgullosos de este análisis, por eso es que se los queríamos compartir, y por el otro de lo estable que está haciendo esta tendencia bajista. Obviamente, si en algún momento hubiera habido alguna noticia macroeconómica que hubiera lanzado el precio hacia arriba, pues estas resistencias hubieran sido invalidadas totalmente. Pero ya una vez que estamos aquí en lo micro, recuerden que estemos en gráfica de 2 horas, vemos que el precio rompe. Esta zona de aquí a la izquierda es cuando rompe la resistencia alcista y nos dirigimos al primer retesteo. El retesteo se da en esta zona de aquí, ya que esta es la tendencia alcista de la que veníamos respetando antes. Entonces vamos a solamente marcar aquí como red de retesteo. Y eventualmente llegamos ya a la sección donde se encuentra con las resistencias. Después del retesteo vimos que tuvo una subida interesante. Y en este momento, de no haber tenido la referencia de las resistencias bajistas, hubiéramos pensado que se dirigía a una tendencia alcista, ¿no? Es decir, que el precio hubiera subido durante los próximos días. ¿Qué sucede? Teníamos la referencia de nuestras 3 resistencias y no tomamos ninguna decisión hasta que la última hubiera sido rota o respetada, que fue lo que aquí sucedió. Vean cuántas velas tenemos de indecisión. Vamos a acercarnos solamente un poco más. El precio sube después del retesteo. Esa es, digamos, la última vela de decisión. Y tenemos 1, 2, 3 dojis, seguido de un doji que tiene prácticamente todo el pabilo hacia arriba, que obviamente es indicación de presión bajista, y uno segundo un poco más pequeño. Cuando nosotros comenzamos a observar toda esta indecisión, me parece que fue en esta segunda vela, perdón, en esa primera vela de doji con pabilo hacia arriba, donde ingresamos nuestra
nuestra venta, ya que si nos lo imaginamos en una temporalidad menor, significa que el precio subió y rechazó la línea de resistencia rápidamente. Por eso es que en un periodo de 2 horas vemos un pabilo tan grande, pero que a final de cuentas termina siendo una vela bajista. Entonces, en ese momento tomamos ya nuestra operación y no pudo haber sido mejor. La interacción del precio con las resistencias fue perfecta. Vimos una caída prácticamente inmediatamente con esa vela de decisión, un poco de presión alcista, pero después 2 velas decisivas, y en ese momento sabíamos que ya habíamos alcanzado la aceleración del mercado bajista. Por último, tuvimos estos movimientos de indecisión. Aquí tenemos vela bajista seguida de vela alcista, después vela bajista totalmente decisiva seguida de una vela alcista totalmente decisiva también. Solamente para clarificar, cuando decimos decisiva es que son velas muy grandes y que prácticamente todo es cuerpo. Verán que, por ejemplo, esta vela, y de hecho es el caso para las siguientes 2, son prácticamente 80% cuerpo. Es decir, todo este recorrido sobrevivió el periodo de 2 horas. Lo mismo es para la siguiente vela, que es alcista, y lo mismo es para la siguiente vela, que es bajista. Después tenemos un poco más de indecisión en el mercado. Tenemos un poco de indecisión donde el precio sube, pero sigue respetando nuestras resistencias. Por lo tanto, es que nosotros seguimos manteniendo esta operación, no enviamos una señal o una indicación de cerrarla antes de tiempo. Y después es que se da esta vela de aquí, que es importantísima para nuestra operativa. Esta vela de aquí, muy interesante, es bajista, pero no solo es bajista, es, digamos, el doble probablemente de la medida de las velas anteriores. Es obviamente el triple de esta, el cuádruple de esta. Es una vela muy grande y que de hecho no fue influenciada por datos macroeconómicos, o al menos no es de nuestro conocimiento que lo haya sido. Por lo tanto, nosotros cuando vemos una vela así de importante, obviamente es emocionante, ya que a nosotros nos dio una muy buena ganancia, pero también es una señal de cautela, por así decirlo. Después de velas tan grandes, que solamente para saber de cuándo fue una vela de 120 pips, donde estábamos acostumbrados a movimientos de 30 pips, 40 pips, 50 pips, probablemente estas velas más grandes. Una vela de 120 pips, 130 pips, denota 2 cosas. Primero, el siguiente movimiento lo más probable es que sea ya sea lateral o que sea una reversa total. Es decir, en este caso sería alcista. Para ese momento nosotros ya habíamos movido el stop loss a break even, por lo tanto no había riesgo de pérdida, pero pues había el riesgo de no obtener la ganancia con la que ya corríamos. Entonces en ese momento es que nosotros decidimos hacer el cierre de la señal. Sacamos una ganancia de 120 pips. Excelente. Y solamente como información extra, lo que vemos después es justamente este periodo de indecisión o de lateralidad. Vemos que se ha mantenido el precio dentro de este rango de aquí, con doji tras doji tras doji, tras, digamos, estas velas que se reversan, doji, doji, esta vela de indecisión, doji, doji, doji. Es decir, muchísima indecisión en el mercado que en realidad se está expresando como lateralidad. En este momento no estamos seguros de cuál sea el siguiente movimiento o qué es lo que esperaríamos que sea el siguiente movimiento, ya que bien podríamos ver que esto forma un triple piso. Aquí podremos ver que esto forma un triple piso, por lo tanto la posibilidad de que sea una reversa alcista total no es nula. O también podremos seguir la continuación de la presión bajista. Pero en este momento no nos interesa esto, ya hemos cerrado nuestra operación. Lo único que sí sabemos es que esperamos que este rango sea importante por el resto de la semana siguiente. Este rango de aquí, que ha formado esta vela enorme, esperamos ver un poco de lateralidad para que eventualmente el precio decida su siguiente movimiento. Así que esto ha sido lo que nos dio la señal de hacer la venta en primer lugar. Después lo que sucedió con el precio y cuál es el panorama actual del precio. Esperamos que les haya sido de mucha información este video. Como siempre, les compartimos lo más que podemos de nuestra operativa sin revelar ya sea lo que estamos planeando hacer para el VIP o sin revelar toda nuestra estrategia. Pero siempre recuerden que pueden unirse a nuestro canal gratuito de Telegram, donde les compartimos toda esta información completamente gratuita, ya sean algunos análisis gratuitos, algunas señales, les compartimos un poco de conocimiento también. Esperamos que
todos ustedes sean ya parte de nuestro canal gratuito y si no lo son, se unan pronto. Los estaremos viendo por allá. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.